Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este capítulo se lo vamos a dedicar a uno de los amplificadores más interesantes de la casa japonesa Sansui, y no puede ser otro que el Sansui AU717 del catálogo de 1978. La gente no lo recuerda como un amplificador tan viejo porque se vendió, por lo menos en Venezuela, muchísimo en los años 80 e incluso hasta 1984. Pero en realidad él es un amplificador del catálogo de 1978 que tiene su particularidad que ya les voy a mostrar. Y afortunadamente hoy lo tengo junto con su hermanito mayor, el Sansui AU9900. Estos dos amplificadores son muy especiales y muy curiosos en la historia del audio japonés, y no sé si algún otro fabricante haya hecho algo como esto, porque estos dos amplificadores son del mismo año, completamente distintos, y ambos dos son tope de gama. Son los mejores amplificadores de su tipo y con el mejor diseño, pero comparten el mismo catálogo. Aparecieron en la serie Sansui Professional Sound de 1978 y de 1979, si no recuerdo mal. Son estéticamente, funcionalmente y operativamente completamente distintos. Ya vamos a ver el detalle de estas dos máquinas que me parecen sumamente curiosas. Estos dos amplificadores aparecen originalmente en el catálogo de 1978. En el 77, Sansui había lanzado el AU9900 como tope de gama de la serie con dos números repetidos, es decir, el AU5500, 6600, 7700, no existe el 8800 que yo sepa, el 9900, y a partir de aquí los demás tienen el mismo circuito pero son un poquito más potentes y tal cosa. Así que este amplificador por derecho propio es el tope de serie, porque el 10.000 y el 11.000 tienen exactamente el mismo diseño. La U20.000 es un caso especial que tendremos que tocar en su oportunidad. No le he dedicado un video específico a este equipo porque no solamente les quiero decir qué hacía, sino que además quiero mostrarles la restauración, pero no me han llegado los transistores nuevos que compré para él y un resto de cosas que estoy esperando todavía que lleguen a Venezuela porque los compré por eBay. Pero el amplificador que vamos a ver hoy es el 717, y estas dos piezas son muy curiosas y particulares porque son del mismo año y del mismo catálogo. Solo que el 717 sale en el año del 9900A. Este no es el 9900A, pero se le parece bastante como para que lo tomemos por tal. Tiene un par de mejoras en su interior, pero esencialmente es el mismo equipo. El 717 sale entonces en el catálogo del Sansui AU 2900, 3900, 4900, 5900, 6900, 7900, que es una maravilla, el 9900A, el 10000A, el 11000 no vuelve a salir y se repiten los Pre-Power BA2000, BA3000 y el BA5000. Pero son Power, son Pre-Power, esos son equipos de otra categoría porque son la alta gama de este catálogo. Este es el tope de gama de los amplificadores integrados. El Sansui 717 no lo voy a describir con tanto detalle como corresponde porque ya le había yo dedicado unos videos a su hermanito menor, el Sansui AU607 de 1976, que en 1978 conoceríamos nosotros en este catálogo como Sansui AU517. Pero haciendo un resumen rápido les contaré varias cositas. Primero, es un equipo profundo, es un equipo que tiene 38, 40 centímetros de fondo porque está lleno de cosas. Tiene un chasis de acero estampado, tiene un frontal de aluminio cepillado que además tiene un acabado en negro mate muy interesante. Se puede montar en rack de 19 pulgadas y esto es una fortuna porque este equipo tiene sus handles. Les cuento. El 9900, 9900A y toda esta serie son amplificadores domésticos con vocación de alta fidelidad seria, pero son amplificadores domésticos. Por eso tienen este acabado muy bonito y este mecanizado en aluminio que ya veremos en detalle cuando yo lo limpie, lo acomode y lo deje bien bonito. Mientras que este niño es un equipo muy austero porque él trataba de parecerse a lo que era el equipamiento de los estudios de grabación de los años de final de los 70 y de toda la década de los 80, y tiene una medida especial para caber en un rack de 19 pulgadas. Por eso es que tiene estos handles que son desmontables de aluminio. Nunca le monten los de plástico. Y son contemporáneos los equipos, pero con diseños completamente distintos. Esto se va a entender muy bien cuando yo grabe como corresponde los videos dedicados al 9900 y los ordene en una lista de reproducción para que ustedes puedan ver esta secuencia como yo pretendía que la vieran. Tiene muchas semejanzas en su panel frontal y ya vamos a ver ese detalle porque es interesante. Estos dos niños proporcionan 80 vatios, que en el momento de la salida del 9900 se correspondía con la potencia más grande que había ofrecido Sansui y también Pioneer en sus piezas más grandes. Les cuento.
El Sansui 9500 tenía 75 vatios por canal, que es lo mismo que tener 80. Este 9900 tiene 80 vatios y este 717 en algunos catálogos dice dar 85 vatios por canal. Los tres tienen a la larga la misma potencia y no van a sonar uno más fuerte que el otro. Tal vez el 9500 tenga más corriente, tal vez el 9900 tenga más opciones de control y tal vez el 717 tenga mejor presencia y un rango medio más limpio. Vamos a ver cómo es este 717 para que nos entendamos y cuáles son las diferencias que tiene con el 517. Lo primero es que el panel frontal no trata de ser bonito y en este video no se va a ver bien. Pero si ustedes ven este amplificador en persona con su tuner TU717 se van a dar cuenta de que es una pareja preciosa, que es un equipo súper elegante, muy bonito, no necesariamente con los handles. En las versiones japonesas de la reencarnación de este equipo y de uno que se llama AUD 907 está disponible en una caja de madera muy bella y el equipo es realmente muy elegante y gana puntos. No es una caja de madera, por ejemplo, como la que tiene este Yamaha, que la caja de madera realmente desde el frente no se ve. Es una caja de madera muy al estilo de Pioneer en el que los bordes de la caja sí se ven como si fuera un equipo Marantz, lujo americano, un equipo muy bello. ¿Qué tiene? Bueno, pues tenemos el interruptor de power y el selector de speakers que está acá, pero tiene un detalle. Con esta serie se inicia el agregarle a los amplificadores esto que se llama power y protector. Ya lo tenía el viejo Sansui AU777, que el botón de power tiene este letrero, tiene un otro luz piloto que es el protector para indicar que el amplificador está bien. Eso se repetiría en el 999 y en este equipo se recupera. Hubo unos modelos que no lo tuvieron, pero en este equipo se lo recupera como una opción de lujo. En este caso tenemos otra vez Power Protector. Esta LED va a estar intermitente, va a estar flickreando a flicker hasta que tengamos certeza de que no hay sobrecorriente ni voltaje del offset en las etapas de potencia. Entonces es muy interesante porque él se va a quedar parpadeando en caso de fallas. Muy curioso este diseño de Sansui, no lo he visto en otra marca. Luego tenemos el selector de speaker que está acá, que ya no es el selector de speaker grande del 9500 para 3 pares de altavoces, sino solamente para 2. Tenemos el conector de audífonos y tenemos una cosa muy interesante. En el 9500 teníamos un triple control de tono con 3 selectores de frecuencia de corte. En este 9900 y en el 10000 y en el 11000 y en el 20000 tenemos un triple control de tonos, cosa que me parece una idea fantástica, y con las frecuencias de corte seleccionables por botones. Esto se conserva, pero solamente en el 717. El 607, 517, 417, todos los demás modelos pierden esta opción, que es tener el control de agudos y poder seleccionar la frecuencia de corte, tener el control de bajos y poder seleccionar la frecuencia de corte. Hecho en falta, creo que por estética, tener el control de medios. El control de medios era distintivo de Sansui porque ningún otro fabricante puso triple control de tonos. Por ejemplo, esta es la disposición de los amplificadores de Yamaha, de Sony, de Pioneer, etc. Tienes solamente un doble control de tonos y la selección de las frecuencias de corte, pero nunca tienes un triple control de tono. Mientras que esta serie, la serie 900 de Sansui, desde el 5900, 6900, etc. en adelante, tenemos el triple control de tono. Qué lástima que se ha perdido porque me parece muy útil. Lo otro que tenemos es este selector que realmente después de utilizarse, que era solamente los filtros, solamente el control de tonos más los filtros o una respuesta en frecuencia plana, ¿ok? O sea, el defect la desconexión del control de tonos. En el caso del 717 conservamos esa tecla. Esta tecla lo que hace es que desconecta estos potenciómetros y me permite tener una respuesta en frecuencia plana desde el preamplificador. Acá se ha simplificado muchísimo, les voy a contar por qué. Cuando salió el 9900, como yo voy a contar después en detalle, su sección de preamplificación es muy compleja, amplifica muchas veces la señal y la procesa demasiado. Mientras que en el diseño del nuevo AU607, que heredarían el 517 y el 717, se usa una sola sección, un solo bloque de amplificación. El preamplificador de este equipo tiene un solo bloque de preamplificación. Así que los filtros subsónico y ultrasónico tienen que depender de él y por lo tanto son pasivos, solamente de primer orden y con una frecuencia de corte. Mientras que en el 9900, 10000, 11000 y en el 7900 también hay un triple control de corte de frecuencia, un triple filtro subsónico y ultrasónico, pero es activo y con unas pendientes de caída de 12 decibeles por octava, porque está amplificado.
En el 717 es pasivo, que lo hace sonar mejor, y aquí es amplificado, lo cual hace que el filtro propiamente sea más efectivo. Este mismo esquema era el que se usaba en todos los amplificadores de los años 70. Es el esquema del filtro subsónico y ultrasónico que tiene este Yamaha y que tenía Pioneer y que tenía Sony y que tenía Marantz, etc. Otra cosa que tenemos acá es el loudness. Hay unas piezas grandes como por ejemplo el Pioneer 9500 y 9900 que no tienen loudness y no lo necesitan. Esta discusión la he tenido con los coleccionistas y no me entienden. Tú no necesitas un control de audibilidad en un amplificador que se supone que vas a utilizar a todo volumen. Pero estos equipos que son equipos domésticos sí tienen un control de audibilidad, sí tienen un loudness. ¿Ok? Creo que este no, por cierto, no lo veo. Tengo el muting. Que por cierto el muting es ajustable, puedo ajustar aquí el muting a menos 20 dB, a 10 dB o dejarlo sin poner y después activo el muting con la cantidad preseleccionada. Pero los amplificadores grandes no tienen loudness. Pero el 717, lamentándolo mucho porque eso le quita calidad de sonido al equipo, tuvo que incorporar nuevamente por la presión del mercado el control de loudness que sus contemporáneos, el Pioneer 9500, 9900 o este 9900, 10000 y 11000 no tienen y no necesitan. Tenemos un control de balance, que es lo mismo de siempre, con un defecto que he criticado un montón de veces. ¿Qué sentido tiene que pongas un atenuador fantástico? Ya vamos a ver el despiece de esta máquina. Un atenuador como control de tonos absolutamente fantástico y genial si vas a utilizar un triste y patético potenciómetro como control de balance, si finalmente la señal tiene que pasar primero por aquí y después por acá. Ese defecto se repite más o menos en este equipo, donde el balance y el volumen se hacen este con un potenciómetro barato y este con un potenciómetro un poco mejor, pero finalmente no pasa de ser un triste potenciómetro. Hay un interesante artículo en la página española PSP Audio en la que hablan de la importancia de hacer pasar la señal por un multiselector como atenuador, como ya lo tenía el Sansui 9500 y el Pioneer 9500, y que después se pierden y empiezan a utilizar simples y tristes potenciómetros baratos como el preamplificador modelo 311, el proyecto 311 que nosotros vamos a hacer. Vamos a utilizar simples y sencillos potenciómetros para que todo el mundo los pueda comprar, los pueda conseguir independientemente del país donde viva. Acá tenemos el muting, que en este caso no es ajustable porque este equipo ha sido simplificado en unas cosas y mejorado en otras. Y aquí tenemos una opción que me parece lujosa. A mí me parece una opción de lujo. En el 9900, que es el amplificador tope de serie de su serie, y luego en el Sansui AU919 y en este 717, es que tenemos estas luces que nos indican cuál es la selección que está hecha. Esto es un lujo que ha reservado Sansui porque Sansui es muy parco, muy escaso, muy minimalista en cuanto a los adornos que ponen en el panel. Todo lo contrario a lo que hacía Pioneer, que ponía luces para absolutamente todo. Algo adicional para los que no conocen Sansui es esta forma rara de selector. Me explico. En el selector de un amplificador normal como este tenemos... Esto está prendido. Tenemos fono 1, fono 2, micrófono, tuner y los dos grabadores de cinta. Mientras que Sansui desde el modelo 999 tiene esta opción. El selector de todas las entradas está acá en su selector frontal, pero el tuner se selecciona aparte. Esto se conserva acá, en el 717-517. Aquí tengo el selector rotativo para todas las entradas de señal, fono 2, fono 1, pero para poder entrar al tuner y para poder copiar del tuner tengo este selector aparte. Miren que el tuner está aquí y está aquí. No voy a copiar nada, voy a copiar desde la fuente, porque este es el bucle de grabación, y voy a copiar de la máquina 1 a la máquina 2 o de la máquina 2 a la máquina 1. Esto es selector en los equipos convencionales, el panel del Pioneer 9500 se hace aparte. Miren que aquí tengo el selector del bucle de grabación y aparte tengo el selector de modo. En este equipo lo hemos colocado todo más o menos junto. Aquí tenemos el selector de fuente, que puede ser source, o puede ser el tape 1 y el tape 2, es decir, todo este conjunto es el bucle de grabación, bien sofisticado como están interrelacionados los conectores, los selectores de entrada. Ahora, si por fuera no nos causa entusiasmo porque lo vemos como una máquina simplificada, nada que ver. Por dentro tiene un montón de características que son geniales y las vamos a ver así a las voladas. Ahora les muestro otra curiosidad de este bonito amplificador que tiene más de una característica interesante. Este es el panel trasero. A diferencia de su hermanito mayor, aunque los dos son contemporáneos, que tiene las entradas colocadas a los lados, ya lo veremos en detalle cuando yo le dedique un video, este tiene
la disposición de conexiones tradicional de todos los amplificadores de los años 70, como cualquier Pioneer, etc. Veamos. Primero, como es un equipo para uso industrial, él tiene esto que no lo tiene ningún otro amplificador, las estoperas. Las estoperas nos permiten colocar el amplificador en el suelo sin que dañemos el panel de conexiones. Está pensado de esa forma y es muy interesante. Lo otro que tiene es, por supuesto, las entradas fono solamente para bobina móvil, para imán móvil. Dense cuenta que son conectores de estaño, acero inoxidable, qué sé yo. Tuner, auxiliar, los dos bucles de grabación, podemos conectar dos grabadores aquí. La salida del preamplificador y la entrada de la etapa de potencia, y aquí tenemos los selectores. Este amplificador ha perdido el letrero que dice DC Amplifier, pero aquí podemos ver que sí lo es. Miren, conectados o conectados a través de un capacitor. Esto es muy interesante, es decir, podemos tener una copla a corriente alterna o tenemos una copla a corriente continua. Les recomiendo que vean el video que yo le dediqué al amplificador Technics SU8080 en el que mostraba que la manera de desconectar este capacitor, que funciona como un filtro subsónico pero de la etapa de potencia, estaba adelante. Delante había un botón para desconectar este filtro subsónico en particular. Aquí no dice que es un filtro subsónico, pero obviamente lo es. Tenemos la conexión de 4 altavoces típica de los años 70, es decir, con terminales de grapa. Después lo cambiaríamos por los terminales que se terminarían utilizando, que son los de banana, que los veo mucho mejores. La posibilidad de conectar solo 3 equipos. En el Sansui 999 y en los tope de gama normalmente tenías 4, 5, 6 conectores, un montón de conectores más. El triste cable que le pone Sansui a los equipos que da pena, el fusible externo, y detrás de esta tapa está el selector de voltajes. Este es un modelo de exportación. Los modelos que eran para Estados Unidos y Venezuela eran solamente de 120 voltios. Los modelos Export tenían 100 voltios, que era el japonés, 120 voltios, 220, 240 voltios. Eran multifrecuencia, la frecuencia en este tipo de equipos pues prácticamente no importa. Y te indicaba un consumo de potencia de 425 vatios promedio. Esos son como 650 voltampere, porque la potencia sumada de los dos transformadores pues debería estar por allí, por los 500 voltampere, no creo yo que mucho más. Cuando este amplificador está realmente en buen estado, no en el estado en el que les mostré el 517, lamentándolo mucho, lo habían canibalizado bastante, él tiene todas sus tapas. Entonces, los transformadores tienen los sellos completos que hacen que sean transformadores acorazados y blindados. La fuente de alimentación es mucho más sofisticada, ya les voy a comentar en su detalle cómo es la cosa. Tiene una doble fuente de alimentación para la etapa de potencia porque el diseño de este amplificador del 607 y del 517 son dual monofónico. El 417 un poco, el 317 ya no. Aquí vemos las dos columnas de aire caliente que deben disipar el calor de la etapa de potencia, pero vemos que las tapas están completas, que son el blindaje del preamplificador, el blindaje de la sección fono, el blindaje de todos los terminales de entrada, de los parlantes y de la etapa de alto voltaje. Así se tiene que ver un 717, 517 cuando está entero y en buen estado. Adicionalmente, que el fabricante ha colocado esta tapa que está acá, que intenta evitar que la columna de aire caliente que produce la etapa de potencia, porque se va a calentar bastante, me caliente a los capacitores. Para que quieran ver por qué esto se ha diseñado con esta disposición muy particular, también les recomiendo el video que le dediqué al Technics SU8080, donde se ve claramente por qué se ha diseñado de esta manera. La gran diferencia y el gran avance entre este amplificador y el 517 lo vamos a ver en el siguiente capítulo de esta serie, porque este equipo es realmente avanzado. Hay mucha gente que me ha comentado que el 517 le suena chillón. Esa es una discusión o un comentario que voy a compartir en el siguiente video porque me parece muy interesante que sepan que este amplificador no tiene un sonido chillón nunca, pero sí necesita unos altavoces que hagan juego con él. Les recuerdo que tengo una bonita serie que se llama Cómo no configurar su sistema de sonido de alta fidelidad, una serie en la que les recomiendo por qué y cómo no deben comprar un receiver multicanal para su instalación de sonido de alta fidelidad, de la cual también haré después un comentario, y una bonita serie que tiene como protagonista a este amplificador Marantz Model 1200, en el que yo comentaba cómo fue la transición del sonido valvular al sonido estereofónico, al sonido de estado sólido, perdón, porque ese tema lo vamos a retomar en estos capítulos, sobre todo en lo que va a corresponder con este maravilloso AUD9. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.